Muy buenos días, queridos, amados telespectadores, David. Bienvenidos a su programa Dialogando con el Pueblo, con este humilde servidor José María Alfonso, abogado de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy día lunes 17 de agosto del año 2026 y nuestro programa llega gracias a cortesía de Botalón y Muelle, ubicado aquí muy cerca de la isleta en Puerto Píritu, municipio Peñalver, estado Anzoátegui, en Venezuela. Y también a la gente de Fruterías Hortalizas Santa Rita, ubicada en este caso, estimados telespectadores o espectadores, en el mercado municipal de Puerto Rico. Hoy tenemos la grata compañía vía telefónica con nuestro querido amigo y hermano, el diputado de la Asamblea Nacional, Gilberto Jiménez Prieto. Gilberto, te doy los buenos días, hermano querido. Muy buenos días, José María. Muy contento de una vez más poder conversar contigo y con tu audiencia. Bueno, de eso se trata, ¿no? Y saludos a Octavio Ruiz, que nos sintoniza a través de nuestro live en TikTok y, por supuesto, en todas las redes sociales. Gilberto, mesa de negociación, gobierno nacional, Asamblea Nacional del año 2015. Tenemos entendido, según las primeras conversaciones que ya se realizaron, se van a designar los nuevos miembros del TCJ, en pocas palabras, el Tribunal Supremo de Justicia, y los miembros del Consejo Nacional Electoral, el CNE. La gran pregunta, si estamos hablando de una asamblea que legalmente no existe porque ya pasó su ciclo en el año 2015, aunque está sentada con el gobierno nacional por autorización y aprobación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La pregunta jurídica que nos hacemos es la siguiente, y esto es más que todo también para los estudiantes de Derecho y los que somos profesionales de la abogacía, pero usted como miembro de la Asamblea Nacional, diputado de la Asamblea Nacional, ¿quién juramenta, David, Gilberto, quién juramenta a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia? Si lo juramenta Gilberto, la Asamblea Nacional del 2015 o lo juramenta la Asamblea Nacional actual. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Buenos días, hermano querido, adelante. Bueno, fíjate, más que una opinión, yo no soy un experto, yo no soy abogado, sin embargo hay un tema de sentido común acá, incluso de lo que establece la Constitución. Si hay algo que incluso lo ocurrido acá a inicios de año, el 3 de enero, no rompió, fue el hilo constitucional. Es decir, nuestra Constitución está en plena vigencia. Si bien es cierto que hubo un secuestro de un presidente en funciones el día 3, la institucionalidad del país, la Constitución continúa su vigencia y la Constitución es muy clara. Como tú lo mencionabas, la única Asamblea Nacional que está vigente fue la que fue electa recientemente. Estamos apenas ahora estamos por cumplir nuestro primer año, en el cargo, ¿no? También establece los periodos. La Asamblea Nacional es electa por un periodo de 5 años y desde luego ya estamos en el 2026, ya es evidente que esa Asamblea Nacional no está vigente. Primero, en cuanto a la duración de los periodos y sobre todo de la vigencia, como tú decías, de cada periodo constitucional. Segundo, también la Constitución establece claramente quiénes juramentan a los miembros del Tribunal Supremo, de los poderes públicos, no solamente del Tribunal Supremo de Justicia. Y sin duda alguna, eso se hace en la Asamblea, en la plenaria de la Asamblea vigente, que es esta que está recién electa. Entonces yo creo que ahí no debe caber duda alguna. Yo creo que también para este tema es fundamental que el pueblo venezolano entienda los términos y por qué está realizándose este diálogo. Yo no puedo José María, cuando dijiste que esta Asamblea de 2015 está sentado con la autorización, no es una autorización que da el Departamento de Estado para que aquí ocurran hechos políticos de trascendencia. No se requiere la autorización del Departamento de Estado de
de Norteamérica. Simplemente hay que tener claro lo siguiente. Uno de los objetivos fundamentales trazados por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez es la recuperación de los activos que fueron secuestrados en el exterior. Yo quiero recordar lo que son varios los objetivos. Primeramente, preservar la paz. Segundo, mantener la institucionalidad. Sobre todo, que la revolución bolivariana permanezca ostentando el poder político, la recuperación o hacer que se haga efectivo el regreso del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, y la recuperación de los activos que están en el exterior. Cuando en Venezuela se desconoce la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, se crea la pantomima que todos conocimos, que fue aquel llamado gobierno interino, encabezado por Juan Guaidó, y con toda esa estructura de reconocimiento a este gobierno interino por parte de los Estados Unidos, se entrega la administración de los recursos a ese gobierno interino. El gobierno interino deja de existir, eso ya todos los venezolanos lo sabemos, y para ellos poder mantener esa estructura de medidas coercitivas necesitaban, para los efectos de los Estados Unidos, el reconocimiento de alguna instancia, y es aquí cuando surgen los integrantes de la Asamblea del año 2015, y es a ellos a quienes a través de una orden ejecutiva se les entrega la administración de estos recursos que están secuestrados en el exterior. Son ellos quienes administran Citgo, son ellos quienes tienen bajo su tutela las 33 toneladas de oro estamos hablando de más de 22 mil millones de dólares que ellos están bajo su protección entre comillas. Estoy simplemente parafraseando la argumentación que ellos han, digamos, montado pues, en esta fase. Si nosotros tenemos como objetivo recuperar, y sobre todo en un momento en los cuales nos encontramos en una fase de reconstrucción, primero de atención y de reconstrucción, luego del doblete sísmico, y esos recursos son fundamentales para el país, uno tiene que entender el por qué irrumpen en el escenario nacional estos diputados del año 2015. Esto no es para nada que se está legitimando, porque cuando yo termine mi periodo, yo voy a ser un diputado en 2 periodos consecutivos, en este caso, 2021, 2026, por ejemplo, 2000 y así, por ejemplo, cada uno de los periodos. Si en algún momento determinado se establecer, soy convocado como diputado de un periodo determinado, bueno, yo asisto, ¿no? Siempre en función de los intereses de la patria. Siempre en función. Eso es lo que está ocurriendo. Gilberto, y le recuerdo a nuestra audiencia que tenemos en línea a nuestro querido amigo y hermano, el diputado de la Asamblea Nacional, Gilberto Jiménez Prieto. Por cierto, quiero enviar un saludo desde aquí a nuestra alcaldesa Yané Calista, que también está conectada con nosotros, alcaldesa del municipio Fernando de Peñalver, aquí en Puerto Pirito, Estado Suátegui, en Venezuela. Pero, Gilberto, tú dijiste o manifestaste que no estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Cuando yo te pregunté que si era por autorización del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica la asamblea del año 2015. Y te pregunté al principio, ¿verdad?, que quien juramentaba, es verdad, legalmente y constitucionalmente quien juramenta es la Asamblea Nacional actual, tanto al TCJ como al Consejo Nacional Electoral, pero yo me voy mucho más allá. Y vamos a estar claros que la posición que nosotros estamos viviendo actualmente no es la más cómoda. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, Gilberto, y esa es mi humilde apreciación, yo respeto la tuya, ¿verdad?, no tiene prácticamente con la soga en el cuello. Y digo la soga en el cuello, hermano, porque ellos dicen con quién se reúne el gobierno nacional y ellos prácticamente, que no es lo constitucional, están tratando de controlar el gobierno que preside en este momento nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Pero la pregunta en concreto es, ¿por qué si no están tutelados, o mejor dicho, por qué si no están autorizados, o mejor dicho, no está legal la asamblea del año 2015, por qué el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica es quien autoriza
para que se siente con el gobierno venezolano. O sea, esa asamblea del 2015 que es inexistente legalmente. Adelante. Claro, fíjate, me imagino que nos autorizará a ellos, a los integrantes de la Asamblea 2015, no, pero no a nosotros. Nosotros somos un gobierno libre y soberano. Mira, Venezuela está con la soga al cuello desde que nos declararon una amenaza inusual y extraordinaria. Desde el periodo presidencial de Barack Obama. Ahí comenzó a afectarse con las medidas coercitivas la economía nacional. Entonces no es que ahorita, a partir del 3, o es ahorita que nos tienen con la soga en el cuello. Yo comparto contigo que hay un pulseo, un muñequeo bastante intenso entre el gobierno nacional que dirige nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿En qué consiste ese pulseo? Ellos, como tú lo estás mencionando, en tutelar al gobierno nacional, en dirigir los destinos del país desde la Casa Blanca, y nosotros desde Venezuela en que eso no sea así. Estamos nosotros luchando por mantener la soberanía nacional. Efectivamente, yo diría que el momento político que estamos viviendo luego del secuestro del presidente de la República, no es solamente el secuestro y el vil asesinato, el secuestro de un jefe de Estado en funciones y el vil asesinato de 100 seres humanos y una agresión de carácter militar en nuestro país, porque eso no podemos olvidarlo. Eso es lo que marca la agresión de índole militar, es la que marca el escenario político que estamos viviendo. Y el entender de por qué para nosotros, si hubiéramos decidido irnos por la vía armada, las consecuencias que eso hubiera podido traer al país. Cuando vemos, por ejemplo, cómo con bombas estadounidenses prácticamente se está haciendo una limpieza étnica en el Líbano y se está haciendo en la Franja de Gaza sin ningún tipo de prurito. ¿Pudo Venezuela vivir un destino similar? Yo creo que se han demostrado los Estados Unidos ser uno de los gobiernos más crueles, constituyen el imperio más cruel en la historia de la humanidad, más inescrupuloso en la historia de la humanidad. No les hubiera importado si nosotros hubiéramos seleccionado, y es una cuestión de decisión política, el haber salido a enfrentar el ejército más poderoso del mundo. Yo creo que todavía nosotros estuviéramos levantando las ruinas. O sea, las ruinas del terremoto hubieran sido algo referencial en cuanto a las ruinas que tuviera nuestro país si nosotros nos hubiéramos ido por la confrontación armada. Hay gente que le puede gustar o no, hay gente que aún discute que debimos haber. Nosotros hubiéramos derribado 2, 3, 4 helicópteros estadounidenses porque teníamos con qué hacerlo. Teníamos suficiente armamento manual que no fue neutralizado para hacerlo. Yo creo que las consecuencias para el país y para el hubieran sido nefastas, terribles. Todavía estuviéramos contando nosotros las familias liquidadas, las familias muertas por una agresión militar. Si en una pequeña intervención que duró unos minutos hubo 100 personas muertas, imagínense en una acción militar de mayor escala hacia nuestro país. Un país que, si bien es cierto, desde el punto de vista militar, se había dedicado en los últimos años a mejorarse desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de armamento, yo estoy convencido, esa es mi opinión personal. Yo creo que hubiera sido, no teníamos la capacidad militar para enfrentarlo y hubiera sido prácticamente un suicidio el haberlo hecho. Entonces yo creo que eso es importante no olvidarlo. Los Estados Unidos tratan de tutelarnos y nosotros estamos haciendo los esfuerzos en esas negociaciones que son diarias, que son cotidianas con los Estados Unidos, de que eso no sea así. Yo veo indicios de que nosotros somos un país libre y soberano. Más allá de que tengamos, como es una negociación, yo te doy, tú me das, y cuando ocurren cosas que a mí pueden no agradarme como ciudadano, por ejemplo, te pongo un pequeño ejercicio, de los ejercicios que hizo los Estados Unidos, que trajeron helicópteros y los aterrizaron, sobrevolaron territorio venezolano de nuevo y aterrizaron en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Eso es algo que a mí no me gusta. La presencia de algunos actores militares en nuestro territorio en supuestamente apoyo hacia mi país, a mí no me gusta. A mí me desagrada como venezolano y como patriota que soy ver ondeando la bandera de los Estados Unidos sobre el territorio de mi país en lo particular. Pero yo creo que en esas negociaciones nosotros damos o cedemos en algunas cosas y recibimos en otras.
Yo quiero que nosotros, por ejemplo, veamos, y así son las cosas, ese es lo que tú mencionabas, el doloroso momento que estamos viviendo como patria. Nosotros se logró reconectar al Banco Central de Venezuela con el sistema financiero internacional. Eso es gratis, yo creo que eso es la negociación. Y así en adelante, porque las medidas coercitivas siguen. Ahora, ya para finalizar, sin embargo, se han aplicado una cantidad de licencias. Yo creo que cada licencia, para terminar la idea, cada licencia que nos han otorgado, cada cosa que hemos obtenido como país es producto de una negociación. Yo creo que vamos a seguir viendo cosas que pueden ser dolorosas y pueden ser incluso molestas para nosotros, los que somos patriotas, pero debemos entender que ese es el momento político que estamos viviendo. Pues nosotros escogimos la vía de la diplomacia y esa es la vía que se está aplicando en estos momentos. Ya para finalizar, Gilberto, le recordamos a nuestra audiencia que tenemos en línea a nuestro querido amigo y hermano Gilberto Jiménez Prieto, diputado de la Asamblea Nacional. Gilberto, ¿es verdad? Han habido muy breve, han habido cualquier cantidad de funcionarios del alto gobierno norteamericano haciendo presencia en el gobierno venezolano, o mejor dicho, en territorio venezolano. La pregunta es, ¿tiene injerencia el gobierno norteamericano en todas las decisiones que toma el gobierno que encabeza Delcy Rodríguez actualmente? Yo creo que hay coacción y hay grandes presiones que están realizando los departamentos de Estado contra el gobierno establecido en Venezuela. Yo creo que con eso podemos dar una idea. Que sea injerencia, los Estados Unidos per se, y si leemos nosotros, los invito a que lo hagan, la estrategia de seguridad de los Estados Unidos que presentaron al mundo en noviembre del año 2025 es abiertamente una política externa injerencista, ya que ellos, reaplicando o redimensionando la doctrina Monroe, ellos consideran el continente occidental su patio de influencia, su patio trasero, y por lo tanto no tienen prurito, jamás lo han tenido en pretender tener injerencias en las políticas externas de ningún país que ellos consideren estratégico para ellos. Y bueno, Venezuela con todo el poder en ese demostrado es tener estómago, porque hay que tener estómago para recibir a funcionarios de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una mujer valiente que decidió irse por el camino más complicado, que es el camino de la diplomacia, ante la otra opción, que era un exterminio seguro del pueblo venezolano. Yo les pido a todos quienes nos escuchan no perder la fe y la esperanza en nuestro gobierno, en el liderazgo de la revolución bolivariana. Un mensaje de esperanza. Yo creo que Venezuela va a comenzar a fortalecerse desde el punto de vista económico en estos tiempos, una vez que nos levantemos del impacto del doblete sísmico del 24 de junio. Así que yo no me queda sino darle esperanza al pueblo venezolano en entender el momento. Hay que tener conciencia del momento histórico que estamos viviendo y no perder jamás la fe y la esperanza en la revolución bolivariana. Bueno, gracias, Gilberto, hermano mío. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Un fuerte abrazo, hermano. Mi saludo. Bueno, estimados espectadores, de verdad para que nosotros ha sido un inmenso placer compartir este día de hoy en nuestro live, como ya es de costumbre, de lunes a viernes. Gracias a nuestra alcaldesa Yané Calista, gracias también a la gente de Botalón y Muelle, y por supuesto a Frutería, en este caso Santa Rita, ubicado aquí en el mercado de Puerto Píritu, y por supuesto a mi amigo y hermano Armando Guarique, que está hoy de cumpleaños, miembro del equipo de la sindicatura del municipio Fernando de Peñalver. Así que nos despedimos por el día de hoy. Que Dios bendiga al pueblo de Dios y agradecido por compartir el día de hoy con nosotros. Aquí se encuentra, en este caso, Jesús Rodríguez y también Daniel el Papa Cabrera. Buenos días, que Dios los proteja.